Siguiente campo en orden de aparición es el campo extranjero, este que ven aquí. Este es un campo combo box fijo, o es nacional o es extranjero, no más. Oye, ¿no me permites ponerle Estados Unidos o que es un cliente del extranjero, de China? No, ¿por qué? Porque tienes el domicilio del cliente. Si tú tienes aquí en el cliente, por ejemplo, que es extranjero, ¿sí? Tú puedes sacar el país de aquí, China, Alemania, Francia, Italia. O si es nacional, tú puedes sacar de aquí de nacional. Es que quiero saber si es nacional de Nuevo León, nacional de Coahuila. No, aquí está nacional y aquí tienes que el domicilio de ese cliente es de Coahuila, de Nuevo León, de Jalisco, donde tú quieras. Entonces no necesitas más que nacional o extranjero. Bueno, ¿y de qué me sirve entonces, José? Este es un campo combo box, les dije, tipo fijo, no permite alimentar nada, solo tiene dos valores. Nacional indica que es un cliente con residencia en el país. Extranjero indica que es un cliente con residencia fuera del país. Inicialmente nosotros lo pusimos con propósitos contables, pero recientemente a raíz del CFDI 3.3 del SAT se utiliza también porque el SAT pide, si es extranjero, que le digas al SAT de qué país es. ¿Okay? Entonces en el XML va esa información. Este es el cliente extranjero y es de tal país, porque tiene sus usos, ¿okay? En la facturación electrónica. Entonces es utilizado para facturación electrónica. Si es extranjero, Semani te va a llenar información adicional en el XML solicitada por el SAT. Si por error, ¿qué ha pasado? Si por error indicaste que el cliente es extranjero, esto te generará errores al timbrar el CFDI. Me ha pasado que algunos de ustedes me le ponen así. Es extranjero y resulta que ponen un domicilio de México. Cuando tú haces esto, es extranjero, yo en el XML le digo, es extranjero, le digo, es del país México. El SAT dice, nada, cancelado. Es error, porque no concuerda el país con el extranjero, con el tipo de cliente extranjero. Si me pones extranjero, no puede ser México, porque entonces no es extranjero. Entonces, si te sale ese error, lo que tú tienes que venir acá a hacer es, métete al cliente, voy a abrirlo, voy a decir que es el cliente número 4, voy a suponer, lo hice creo que en el quinto. Creo, sí, está extranjero, luego decir, ¿sabes qué? Fíjate, este es el error, extranjero y aquí está mexicano, ¿ves? Entonces, si acaso tú le pusiste extranjero y le pones aquí México, te marca error. Vente al cliente, métete al cliente 5, dile que es nacional, vete a tu factura, vuelve a consultarla otra vez, intenta imprimir y listo. Te va a dejar timbrar la factura porque al ser nacional yo no le digo en el XML al SAT, oye, ¿sabes qué? El cliente es extranjero y ya no lleva nada, ¿no? Esa sección de extranjero en el XML ya no es incluida, ¿no? Entonces te quita ese error. De utilidad también para la generación de tu contabilidad, ya que podrías y deberías tener en tu catálogo de cuentas contables y en tus registros de pólizas contables los movimientos donde tú estás indicando las transacciones que hiciste con clientes en el extranjero. Cuando una empresa vende o compra al extranjero, necesita saber y administrar en su contabilidad qué tanto está vendiendo al extranjero y también a qué tipos de clientes en el extranjero vende y qué tanto está vendiendo nacional y a qué tipos de clientes le venden el nacional. Y lo que viene siendo en la contabilidad tiene un catálogo de cuentas contables. Burdamente hablando, haz de cuenta que es un casillero. Haz de cuenta que le llamamos palomar, como si fuese una matriz de Excel, va, para que lo veas más claro. Como si fuese una matriz de Excel, me voy a ir para acá, nada más para que lo veas, voy a abrir, no se va a tardar un poco. Aquí mismo, como si fuese esto es una matriz, ¿sí? Entonces las cuentas contables son nada más cuadritos que el contador define para que cuando tú vayas embarcando, facturando, comprando, el sistema vaya a ese cuadrito y acumule lo que ahí se registró de compra, de venta, de cliente, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para después agarra cada cuadrito y hace el estado de resultados y la balanza de comprobación y esas cosas que necesita el contador para ver cómo anda el negocio, ¿no? Entonces, algunos de esos cuadritos tú necesitas decirle, las ventas nacionales me las sumas aquí, las ventas en el extranjero me las sumas acá y listo. Básicamente, para eso es que se creó inicialmente ese campo
en Semani, porque estamos desarrollando la contabilidad en Semani, y le metimos lo que viene siendo en el punto anterior, en el párrafo anterior, los requerimientos del SAT ahora para CFDI 3.3. También tiene utilidad para la generación de consultas y reportes que te permiten generar estadísticas de ventas en base a esa variable, si es extranjero o nacional. No tenemos ligado en este campo en Semani con los impuestos que deberás aplicar a tu cliente cuando es extranjero, tal como IVA exento. Esto deberás tú administrarlo en tu definición de impuestos dentro de Semani. Lo aclaro tantito para los que no están muy familiarizados con este punto. Cuando tú haces una venta de un producto, el producto obviamente sabemos que lleva impuestos. Ya sabemos que casi todo lleva IVA. Hoy en la mañana toqué el tema con alguien que me dice, yo necesito que todos sean exentos porque yo no cobro impuesto. Ya le dije cómo hacerlo. Hay otros que vendemos productos que aplica el IEPS. Por ejemplo, la goma de mascar aplica el IEPS. Por ejemplo, la cerveza aplica el IEPS. O los alimentos croquetas para animales aplica el IEPS. Hay otro donde aplica el IEPS, aplica retención de IVA o retención de ISR. Entonces, una combinación de impuestos. En Semani lo van a ver en los, como les comenté hace ratito, en el seminario de administración de cotizaciones de ventas, en los videos 2, 3, 4 y creo que el quinto. Les hablo de cómo ustedes pueden configurar Semani para manejar impuestos. Ustedes le pueden decir a Semani, así, sencillo, todo lleva IVA y ya no tengo que hacer más nada. Me voy a parámetros, hay un parámetro que dice impuesto default y ahí dice IVA. Por default yo así se lo doy a ustedes, porque la gran mayoría de ustedes nada más manejan IVA. Pero en Semani tú puedes decirle, oye, voy a manejar impuestos por producto y cliente. Si yo le vendo al cliente 10, que es José Ángel García, a ese cuate le voy a aplicar el IVA, le voy a aplicar el IEPS. ¿Por qué? Porque así me lo pide el SAT. Él es un tipo de cliente especial que necesita ese tipo de impuesto. Y me lo vas a aplicar. O puedes aplicar impuestos por tipo de cliente, ¿sí? O por sucursal. Le decía a la gente en la mañana que antes, hace poquito, lo quitaron, hace 2 años, 2, 3 años, teníamos el IVA fronterizo y el IVA normal. El IVA fronterizo era del 11% y el IVA normal era del 16%. Ahora viene San AMLO que dice que nos va a salvar y que va a meter, va a regresar el IVA, el impuesto fronterizo, por si creo que lo quería bajar al 8%. Ojalá él lo haga, ojalá él le beneficie a los hermanos de la frontera, ¿no? Pero si lo aplica y lo activa, vamos a regresar otra vez a manejar un IVA para el resto del país y un IVA fronterizo que va a aplicar obviamente a los estados que están en el sur, allá por Guatemala y Belice, y a los que están colindando con Estados Unidos, ¿no? Entonces, te permite manejar todo eso el sistema y bueno, a lo que hago referencia aquí es que yo no he ligado aún si dice, oye, es extranjero, en automático yo te aplico los impuestos para ese extranjero. No, no lo voy a hacer. No veo que Semani lo vaya a hacer en el corto o mediano plazo. ¿Por qué? Porque ahorita está el gobierno dándose gustos, aplicando impuestos en condiciones por el tipo de producto que vendes o a quién se lo vendes o cómo se lo vendes, y menos ahora que está la guerra otra vez con el Trump, con el TLC, va a haber cambios por ahí en impuestos muy probablemente y esto va a ser difícil de administrar de esa manera. Entonces tú vas a tener que definir, como hasta ahorita lo has hecho en Semani, los impuestos por tipo de cliente para el extranjero si los vas a querer manejar y vas a tener que definirlos tú mismo, ¿no?